Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera edición de Exactas Dialoga. Estamos comenzando con este ciclo de charlas organizado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEM. Mi nombre es Mayra Garcimunio, voy a estar moderando y entrevistando a distintos investigadores y docentes de nuestra facultad. Les quiero indicar que está abierto el canal de YouTube, el canal de chat, para que puedan acercarnos sus preguntas en el transcurso de la charla y al final vamos a dar un espacio para que puedan ser respondidas cada una de sus inquietudes. También recordarles que esta charla va a quedar subida en el canal de Extensión EXA para la posterior reproducción. Y a partir de la semana que viene vamos a arrancar con el ciclo los días miércoles, también a las 18 horas. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Graciela Canciani, que nos va a presentar la charla Agroquímicos plaguicidas en escuelas rurales del partido de Tandil, presentación del informe. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, Mayra, un gusto estar aquí. Bueno, gracias por el tiempo. También están parte del equipo de trabajo que participó de este proyecto, así que después si surge alguna pregunta, les vamos también a dar lugar al resto de los integrantes para atender estas consultas. Te invito, si querés, pasar a compartir la presentación que tenemos preparada para hoy y yo voy a apagar mi micrófono. Vamos a hablar de los agroquímicos plaguicidas en escuelas rurales del partido Tandil, el informe que elaboramos a partir de los trabajos realizados en los proyectos de voluntariado universitario denominados Ecoagricultura y Ecoagricultura 2. Los que trabajamos en este informe somos Virginia Aparicio, Agustina Cortelesi, Eduardo de Jerónimo, Soledad Fontana Rosa, Adela Tisnés, y los estudiantes y graduados Brenda Alba, María Eugenia Daro, Florencia Castets, Jonathan Cepeda, Melina Córdoba, Silvina Delgado, Rocío Quimei Gómez, Rocío Fernández San Juan, Leili Kaslauskas, Karen Schmidt. Estos proyectos de voluntariado universitario fueron financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y reunieron a estudiantes y graduados de las carreras de licenciatura en Tecnología Ambiental, licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental y estudiantes del doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Ambiente y Salud, trabajando conjuntamente con docentes e investigadoras de las facultades de Ciencias Exactas, Humanas y Veterinarias, conjuntamente con la Jefatura Distrital de Tandil, el Centro Cultural La Compañía y Colectivo Natural. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, el propósito del proyecto, un proyecto de extensión, fue promover el conocimiento de la agroecología y la producción orgánica en escuelas rurales del partido de Tandil, resultaron ser 15, como alternativas sostenibles de producción de alimentos y a la vez que protegieran el ambiente, amigables con el ambiente. Un trabajo de extensión es una actividad universitaria que se focaliza en la relación de la universidad con la comunidad. Es el resultado de un diálogo entre la universidad y la sociedad. Es un trabajo conjunto. En este caso, fue el trabajo conjunto de estudiantes y docentes investigadores con los docentes de las escuelas rurales, con la jefatura distrital y con productores agroecológicos y orgánicos, involucrando a niños desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, con distintas actividades diseñadas para trabajar con ellos a través del método de indagación. Las metas que tuvimos a lo largo de estos proyectos fueron, por un lado, dar a conocer los conceptos de servicios de los ecosistemas, de sostenibilidad, de agroecología y producción orgánica, la importancia de producir alimentos sin deteriorar el ambiente ni la salud,
conocer los efectos de los plaguicidas y otros agroquímicos sintéticos, compenetrarnos con la realidad local respecto de su entorno productivo y muestrear, detectar y analizar la presencia de residuos de plaguicidas en el entorno de los establecimientos escolares para generar conciencia de riesgo. Es decir, detectar los residuos plaguicidas que podrían estar en las escuelas rurales. Ubicamos en la zona de trabajo dentro de Argentina el partido de Tandil y dentro del partido de Tandil la ubicación de las escuelas rurales con las que trabajamos. No son todas las escuelas del partido, hay más, pero estas fueron las que fueron seleccionadas para este trabajo de colaboración. Para tener una idea del entorno de cada una de las escuelas, tenemos estas imágenes aéreas, imágenes tomadas y con un zoom hacia el lugar para conocer bien el entorno. Esta es la escuela secundaria de Vela, dentro de la planta urbana. Tenemos el jardín de infantes de Azucena, la escuela Miguel de Ascuénaga, la escuela 12 primaria en el paraje Los Mimbres, al borde de la ruta 74, la escuela primaria Guillermo Hudson, la 33, y la escuela secundaria agropecuaria Ramón Santamarina. Tenemos las escuelas de Cerro Leones, la primaria número 4 y la secundaria 16. En Gardey tenemos la escuela primaria 19 y la escuela técnica número 4. En el paraje La Patria, el jardín de infantes y la escuela primaria 64, en una zona totalmente agrícola. En De la Canal, la escuela secundaria número 13. En el paraje San Antonio, la escuela primaria número 6 y la secundaria número 6, extensión 2020. En Desvío Aguirre, la escuela primaria número 29. En Fulton, la escuela técnica número 2. Y con eso tenemos todas las escuelas participantes. Aclaramos que la inclusión del análisis de muestras de agua en estos dos proyectos tenían como propósito atender a esa percepción de riesgo ante la evidencia de presencia de sustancias tóxicas en el ámbito donde se desarrollan las actividades de niños y docentes en buena parte del día. No es un trabajo de investigación, propiamente dicho, que requeriría el relevamiento adicional de muchos más parámetros, sino simplemente queríamos responder a la inquietud de los docentes respecto de la eventual presencia de contaminación que podría estar llegándoles debido a las aplicaciones de agroquímicos en sus entornos. ¿Qué contiene este informe? El propósito del informe era brindar a los docentes de las escuelas rurales material basado en conceptos bien definidos de trabajos científicos, de normativas de distintos países, para comprender lo que significa el concepto de contaminación, toxicidad en estos casos, en el caso de agroquímicos plaguicidas. Entonces, hay una primera sección que describe los estudios que se realizaron en las escuelas rurales en el marco de estos proyectos. Luego hay una sección que contiene los conceptos básicos para comprender los riesgos, donde se define toxicidad, toxicidad aguda, toxicidad crónica, permanencia de un compuesto plaguicida, cómo se degrada, en fin, toda una cantidad de conceptos para comprender los términos y saber de qué se está hablando. Una tercera sección incluye las características de los 16 plaguicidas que fueron detectados en escuelas rurales del partido de Tandil, características en cuanto a modo de acción,
en cuanto a efectos en la salud, en cuanto a efectos en el ambiente, en los ecosistemas, valores límites de tolerancia, etc. Luego hacemos una sección de consideraciones finales donde hablamos del problema de las derivas, de la cuestión de las buenas prácticas agrícolas y consideraciones que tienen que ver con el derecho a la salud y a la alimentación sana a partir de las recomendaciones de la Organización de la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que está planteando una conversión del sistema productivo a nivel mundial. Luego, como anexos, tenemos vistas aéreas de las escuelas, algunas de las cuales he mostrado, y las publicaciones que se originaron de este proyecto. Esa es la estructura del informe. Pasamos a ver lo que significa el trabajo que se realizó. Se tomaron muestras de suelo de los patios de juego y jardines de las escuelas, muestras de agua en aquellas escuelas que cuentan con pozo, y se utilizaron para esto los protocolos de muestreo para agua y suelo del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se tiene este marco de metal, marco de hierro, que se lanza al azar, y donde cae ese marco se retira una capa del suelo para analizar en laboratorio. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Análisis de Suelo, Planta y Agua de la Estación Experimental INTA Balcarce. Los plaguicidas fueron determinados empleando un cromatógrafo líquido de ultra performance acoplado a un espectrómetro de masa triple cuadrupolo. La técnica utilizada para este análisis fue desarrollada en la estación INTA Balcarce y se encuentra descripta en un trabajo publicado en la literatura científica, cuyo primer autor es Eduardo de Jerónimo, que nos acompaña. En el caso particular de glifosato y el AMPA se empleó la metodología descrita por Aparicio, también nos está acompañando Virginia Aparicio, y Okada. Estos son los resultados de detección de agroquímicos plaguicidas en agua, en las escuelas que, como dije antes, tenían agua de pozo en tanque. Vemos que hay algunos productos que aparecen en más del 50% de las muestras y hay otros productos que aparecen en más de 1/3 de las muestras. Eso quiere decir que hay una presencia bastante importante en el entorno de cada una de ellas, de estos productos. Si lo miramos en otro tipo de representación gráfica, tenemos la cantidad de compuestos, de principios activos encontrados en cada una de las escuelas. Para el mes de junio, el primer grupo de muestreos, y para el mes de diciembre, el segundo grupo de muestreos. En cuanto a las detecciones en las muestras de suelo, hay una mayor cantidad de productos encontrados, hay varios de ellos que aparecen en más del 50% de las muestras, o 50% en el caso de 2,4-D, y otros que aparecen aproximadamente en la tercera parte de las muestras. La atracina y sus metabolitos aparecen tanto en agua como en suelo, mientras que glifosato y AMPA aparecen en el suelo, no en muestras de agua. Y hay otros que aparecen también, a veces en el agua, a veces en el suelo. Las muestras del suelo de junio, en esta se puede ver que en algunas escuelas hay hasta 8 ingredientes activos diferentes, mientras que en otras hay apenas 2. Esto es para el mes de junio. Igualmente, para diciembre vemos que hay en algunas escuelas hasta 8
productos diferentes, mientras que en otras simplemente aparece uno. Hablemos un poquito de la toxicidad de estos plaguicidas. Nosotros llamamos toxicidad al grado de efectividad de una sustancia para producir daño en un organismo. Es decir, producir efectos que son adversos en los organismos vivos, que pueden ser de muy distinto tipo. Dependiendo del tiempo de exposición para que se manifieste ese efecto tóxico o de cuánto dura ese efecto, se dividen en dos grupos: los efectos agudos y los crónicos. ¿Qué quiere decir que un producto tiene una toxicidad aguda? Es decir, la capacidad de producir envenenamiento o muerte en el corto plazo. Mientras que la toxicidad crónica es la que genera enfermedades que se desarrollan con el tiempo, sea que la persona fue expuesta una vez al plaguicida o que haya sido expuesta repetidas veces a un plaguicida, con cierta frecuencia. Los agroquímicos plaguicidas que se detectaron en las muestras presentaron concentraciones muy por debajo de las que producen toxicidad aguda. Es decir, no son concentraciones que permitan efectos tóxicos luego de una exposición única de corta duración, que generalmente tienen que ver con una lesión o una alergia o que esta alergia se produzca, esta irritación en la piel, en los ojos o en las mucosas al respirar. Entonces uno puede decir, bueno, entonces está todo bien. Y en realidad no está todo bien. ¿Por qué? Porque no existen límites definidos para evitar una toxicidad crónica o a largo plazo, es decir, la que produce enfermedades que se desarrollan con el tiempo, luego que la persona quedó expuesta a la acción de un plaguicida. Entonces no podemos decir que las concentraciones que se encontraron en estas muestras son insuficientes para causar daños a la salud. Eso no se puede decir porque hay productos que con dosis mínimas producen daños a la salud. ¿Cuáles son estos efectos? Los plaguicidas en general, están vinculados al desarrollo de enfermedades por efectos que tienen que ver con carcinogenicidad, enfermedades neurodegenerativas, efectos reproductivos y malformaciones, neurotoxicidad, genotoxicidad y disrupción endocrina. Veamos cada uno. Carcinogenicidad se refiere a la capacidad de un plaguicida de producir una neoplasia o cáncer. Eso todos lo tenemos muy claro. Las enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con una patología similar a la enfermedad, por ejemplo, Parkinson. ¿Sí? Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que puede ser producida por agroquímicos plaguicidas. En efectos reproductivos, encontramos daños durante el periodo previo o posterior a la concepción y gestación. Estamos hablando de teratogénesis, es decir, efectos por exposición durante el periodo embrionario, o sea, al principio del embarazo, que usualmente tiene que ver con malformaciones congénitas mayores. Son malformaciones más graves. Mientras que hay efectos por exposición durante la edad fetal, durante el desarrollo del feto, que tiene que ver con malformaciones morfológicas menores y trastornos en la maduración funcional. También tienen efectos en la fertilidad masculina o femenina, el desarrollo peri- y postnatal de los embriones, que, y esto es un resultado relativamente reciente, que en algunos casos se extienden a varias generaciones. Es decir, un problema de una pareja que ha sido expuesta ahora se puede manifestar no solo en los hijos, sino también en los nietos. La neurotoxicidad
se manifiesta en distintos niveles. Puede ser simplemente una situación de irritabilidad, euforia o descoordinación de movimientos, o alteraciones fisiológicas en los órganos sensoriales, o alteraciones morfológicas, como por ejemplo muerte de neuronas. La genotoxicidad se corresponde con la alteración en el material genético o en sus componentes, generada por muy baja exposición a muy bajas concentraciones de plaguicidas, con efectos como la mutagenicidad, aberraciones cromosómicas y daños en el ADN. Mutagenicidad, ¿a qué corresponde? Se asocia a leucemias, a linfomas y tumores sólidos. Las aberraciones cromosómicas están asociadas al cáncer, al envejecimiento prematuro, retraso mental y malformaciones. La disrupción endocrina. Un disruptor endocrino es una sustancia química que altera el equilibrio hormonal y provoca efectos adversos sobre la salud, a veces irreversibles. Las hormonas controlan todo el funcionamiento del organismo. Entonces, los efectos que se van a observar van a depender del sistema hormonal que afecten y de la etapa de la vida en que se dé la exposición. Asociado a disrupción endocrina está el hipotiroidismo, la diabetes, la celiaquía, el autismo, y la gravedad aquí, hay trabajos que demuestran que depende en qué etapa de la gestación la madre fue expuesta a plaguicidas. Corresponde a alteraciones y daños del sistema reproductor, malformaciones en la descendencia, muerte embrionaria, o sea, embarazos que terminan en un aborto espontáneo, muerte fetal, el cáncer de mama, de testículo y de próstata. Ahora, muchos de los plaguicidas son genotóxicos o disruptores endocrinos. Y, repito, son capaces de generar efectos nocivos a la salud a muy bajas dosis. En realidad, no hay dosis mínima debajo de la cual uno tenga la seguridad de no desarrollar una enfermedad cuando se está expuesto a estos plaguicidas. Entre los plaguicidas detectados en las muestras se encuentran el 2,4-D, el acetoclor y la atracina, conocidos como disruptores endocrinos de categoría 1, y el glifosato y el clorpirifos en la categoría 2. Acá tenemos una tabla que resume las características que están incluidas en la sección de descripción de los 16 productos, los 16 compuestos que encontramos en las escuelas. Podemos ver que están clasificados según su toxicidad aguda, es decir, aquella toxicidad que se mide en función de cuál es la dosis del producto que mata a la mitad de una población muestra en el orden de 24 a 48 horas. Generalmente la población es de ratas o conejos. Los que son menos tóxicos, es decir, los que requieren una dosis mayor, están clasificados en la clase 4, que es la de banda verde. Los que requieren una dosis un poco menor son los de clase azul. Los de la clase siguiente son amarillos, o sea, son tóxicos, y la clase de banda roja, la clase 1, es la más tóxica, es decir, la que requiere una dosis menor del producto para causar la muerte en el plazo de 24 a 48 horas en el 50% de la población. Al lado tenemos el mecanismo de acción de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que bloquea, lo que inhibe, qué tipo de órgano o células afecta? Y hacia la derecha de la tabla tenemos los efectos en la salud humana. Y ustedes pueden ver que un producto afecta a la salud de maneras muy diferentes y que no tiene directamente que ver la toxicidad aguda con la toxicidad, con su efecto tóxico en la salud humana. Podemos ver, por ejemplo, la atracina, que es de clase 4 verde, o sea, de las 4 clases
es la menos tóxica, que es un disruptor endocrino de categoría 1, produce neurotoxicidad nivel 4, genera bajo peso del feto y defectos del corazón, de las vías urinarias y de las extremidades. El glifosato es un producto clasificado clase 3, banda azul, es un disruptor endocrino de categoría 2, probable carcinógeno para los humanos, produce linfoma non-Hodgkin, produce Parkinson, tiene genotoxicidad positiva y genera adenoma de túbulos renales. Esto es en cuanto a cada producto independientemente por sí solo. No hay estudios, o muy poquitos, que vean qué es lo que sucede cuando dos de ellos o tres de ellos actúan en conjunto. Es lo que se llama un efecto sinérgico, o sea, se potencian y pueden generar problemas muy serios, o cuando estos productos se vinculan a sustancias que están naturalmente en el ambiente y que pueden también sumarse y hacer efectos sinérgicos. Por ejemplo, hay trabajos recientes realizados en Santa Fe que muestran que el glifosato y el arsénico del agua tienen una acción sinérgica que genera graves daños en el sistema renal. Aquí tenemos otra tabla que muestra el efecto en el ambiente de estos productos. Y vamos a ver también que va a depender de qué grupo de organismos estamos hablando. Los estudios se hacen normalmente en peces, en aves, en insectos, particularmente los polinizadores, en plancton, en lombrices y en plantas acuáticas. Y también ahí vemos que el efecto en cada uno de estos grupos es distinto según se trate de un producto u otro, y también tienen el potencial de lixiviación diferente. Donde no hay información es porque no hemos encontrado datos que permitan determinar ese aspecto, esa toxicidad ambiental. Habíamos mencionado que había otro capítulo final que hablaba del problema de las derivas, del problema de las buenas prácticas agrícolas, de los cócteles de aplicación y el efecto sinérgico que acabo de mencionar. ¿Cuál es el problema de las derivas? Cuando se aplica un producto o un agroquímico, plaguicida, lo que suceda con ese producto no es simplemente lo mismo que rociar con agua que queda puesto sobre la planta, sobre el suelo, sino que estos productos se gasifican y dependiendo de la temperatura, de la humedad, del viento, estos productos pueden derivar, pueden moverse en el aire, derivar escurriéndose en el agua, en el adherirse a las partículas, absorberse las partículas del suelo, que luego cuando hay viento pueden dispersarse en el aire. Entonces es imposible de controlar una vez que un producto está liberado al ambiente, es imposible de controlar su destino, a dónde va a terminar esa molécula. Entonces hay una deriva primaria que ocurre inmediatamente después de la aplicación, hay derivas secundarias que ocurren horas, días después de la aplicación, y hay derivas terciarias que ocurren de días a semanas o meses después de la aplicación. Este es un problema importante porque se han encontrado plaguicidas en la Antártida. Y en Antártida no hay aplicación de plaguicidas. Son plaguicidas que han llegado por efectos de fenómenos físicos hasta lugares muy alejados. En el caso de la atracina se han encontrado trabajos hechos en Estados Unidos que las moléculas aplicadas terminaron a casi 300 kilómetros de donde habían sido aplicadas.
Esto está relacionado con el problema de las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Son pautas que da el Ministerio de Agricultura para tratar de que estos productos no produzcan daños a la población, daños a la salud, daños al ambiente. Son necesarias, son prácticas necesarias, pero están muy lejos de ser suficientes. ¿Por qué? Porque, como dije antes, un producto colocado en el ambiente, liberado al ambiente, no puede ser controlado. Y es muy difícil que se pueda restringir a un lugar acotado. Junto con esto tenemos el problema de los cócteles de aplicación que producen efectos sinérgicos y estamos hablando de un sistema de producción que es altamente riesgoso para la salud, no solamente de las personas, sino también del ambiente. Cuando hablo del ambiente, hablo de pérdida de biodiversidad, de pérdida o degradación de los servicios ecosistémicos y de situaciones tremendamente complicadas en cuanto a la calidad del agua. Entonces, necesitamos cambiar el sistema productivo y empezar con una reconversión hacia la agroecología. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de agroecología? Es de ir de una producción, de un sistema de producción basado en insumos a un sistema de producción basado en procesos, es decir, utilizar los servicios de la naturaleza, de los ecosistemas, para conservar la biodiversidad, conservar la calidad del suelo, volver a tener un suelo con una rica materia orgánica y poder producir sin dañar la salud de las personas ni del ambiente. Vuelvo a pasar imágenes, estas son imágenes de Google Earth, de los lugares donde están las escuelas. Hemos encontrado plaguicidas tanto en las escuelas que están ubicadas en medio de los cultivos como en aquellas que están ubicadas en la planta urbana. En todas ellas ha habido, en algunas mucho más plaguicidas, en otras menos, pero están todas muy expuestas a lo que se trabaja, a los elementos que se utilizan en la producción, en los campos que las rodean. Este es un mural que está pintado en la escuela 64, en el paraje La Patria. Esta es una imagen de la realidad que ven los chicos. Y no sé si alcanzan a verlos, pero en las paredes, en la altura del cielo del mural, dice, cuidanos, estamos jugando, cuidanos, estamos jugando. Y está ahí el cartel que dice, atención, escuela. Este mural nos dice muchas cosas acerca de la realidad de los chicos. No tengo todavía el link al informe, no lo he subido, está a disposición, lo estaremos colocando en breve y podrán todos, es un informe público, es un informe accesible a todos, está particularmente destinado a los docentes, pero cualquier ciudadano interesado en el tema tiene acceso a ese informe. Lo estaremos comunicando, pueden eventualmente por el chat enviarnos la dirección de correo y se los haremos llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Graciela, por tu exposición, muy clara.
Voy a aprovechar mientras llegan por ahí algunas preguntas más al canal de YouTube a presentarte, porque arrancamos tan rápido que me olvidé de presentar tus antecedentes, así que bueno, para contarles a los que no la conocen, la doctora Canciani es matemática y ecóloga, doctorada en Ecología Matemática por la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN e investigadora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable. También es integrante del cuerpo docente estable del doctorado en Ciencias Aplicadas, mención Ambiente y Salud, también de la UNICEN. Mientras iba transcurriendo la charla, fueron apareciendo algunas preguntas en el canal de YouTube, así que le vamos a dar prioridad. Bueno, primero preguntaban esto, si se podía acceder al informe completo. Va a estar disponible en un link que vamos también a adjuntar en el mismo video para que lo puedan consultar en el futuro. Y aquí hay una pregunta, bueno, está Graciela y disponible también los otros integrantes del equipo para responder, que dice, ¿qué opinan sobre la imposición de distancias mínimas de exclusión alrededor de escuelas rurales? Bien, tenemos en el partido de Tandil una ordenanza que restringe la aplicación de agroquímicos plaguicidas a menos de 150 metros de escuelas rurales, de establecimientos sanitarios y de establecimientos de producción de alimentos. Lamentablemente, y habrán podido verlo en las imágenes, los cultivos llegan hasta el borde mismo, hasta el alambrado mismo de las escuelas. Quienes hayan podido pasar por la ruta 226, el paraje San Antonio, se ve que los cultivos están a 3 metros de las ventanas de la escuela. Es sumamente complicado, es claramente insuficiente esos 150 metros, por lo que mencioné de las derivas. Es necesario cambiar el sistema de producción. También preguntaban qué pasa con las escuelas agrarias que realizan prácticas de fumigación. Entiendo que es parte de la currícula que ellos tienen, pero me parece que sería interesante que empezáramos a pensar en incorporar a la currícula de las escuelas agrarias conocimientos acerca de otras formas de producción menos agresivas para la salud y para el ambiente. También aquí hay otra pregunta que es si existían diagnósticos previos de la zona, científicos u oficiales de los municipios, ¿no? Informes científicos o del municipio. Virginia, ¿tenés información al respecto? Hola, buenas tardes. Sí, desde INTA hemos realizado algunos estudios en la zona, no particularmente en el partido de Tandil, pero sí que lo contemplan, respecto de la presencia de plaguicidas en cursos de agua superficial, en algunos suelos, y muchos de nuestros trabajos de investigación, viendo los procesos que tienen que ver con la aplicación de plaguicidas y lo que ocurre en el suelo, son con los suelos de la zona. Así que hay mucha información aportada desde INTA Balcarce respecto de los procesos que tienen lugar en la zona. Cualquiera de ellos se puede consultar a través de la página de INTA y algunos libros que están en español, y si no, por supuesto, mi correo electrónico es mi apellido y mi nombre, con gusto se lo facilito. Bueno, otra pregunta es si tienen pensado entregar el informe a los municipios. Sí, el informe es público, así que cualquier persona interesada, cualquier institución interesada puede acceder tranquilamente al informe.
Aquí hay una pregunta desde Olavarría. Dice, en la Escuela Agraria de Olavarría se hizo el Campeonato Provincial de Pulverización en 2018. Y la pregunta es, ¿cómo se educa a los alumnos de la escuela en otro paradigma? Por ahí acá también yo quería preguntarles, porque ustedes hicieron un trabajo con los chicos, ¿no? En el cual generaron recursos a través del juego y de otras prácticas, por ahí contar también un poquito esa experiencia del trabajo con ellos. Agustina, Agustina, Soledad, Jonathan, ¿quieren contestar? Bueno, ahora todos, estoy sin cámara para que no se me corte. Bueno, nosotros intentamos más que nada acercar a los distintos colegios a los que fuimos y que estuvimos conversando tanto con los docentes como con los chicos. Tratamos de acercar información en relación a la agroecología, a los beneficios, al aprovechamiento de la naturaleza para poder obtener los alimentos. De manera amigable, como decía Graciela, con el ambiente, intentando generar no solamente buenas prácticas, sino de aprovechar los beneficios y las leyes de la naturaleza para generar alimento más saludable. Y esto lo logramos charlar y discutir con los chicos a través de distintos juegos. Entonces generamos juegos acorde a la edad, y si vamos a un jardín, o si vamos a una escuela primaria o a la escuela secundaria, de acuerdo a la edad de los chicos con los que realizábamos las actividades. Pudimos entonces interactuar en jardín, por ahí más a través de la experiencia, del contacto con la tierra, de los animales que encontrábamos, de los bichitos, de los insectos que encontrábamos en el suelo, para que ellos vean cómo se desarrollaba un ambiente saludable, sin agrotóxicos. Después, cuando ya íbamos a escuelas por ahí a nivel primario, tratábamos de jugar, por ejemplo, a través del juego de la oca modificado. Pudimos realizar una linda actividad en la cual íbamos comparando una actividad agroecológica con una actividad en la que se utilizaban los plaguicidas, como para también hacer comparaciones entre los dos métodos. Y finalmente, en nivel secundario, tratábamos de generar debate, tratábamos de poner a los chicos en situación, tratábamos de poner distintos roles, de ponerlos en distintos roles, como abogados, como productores agrícolas, como productores agroecológicos. Entonces, estos debates generaban distintos acercamientos. Y bueno, pudimos realmente tener un intercambio que fue muy productivo, tanto para los chicos como para nosotros, porque nosotros también aprendíamos mucho de este intercambio, y bueno, y fue una experiencia bárbara. Quizás habría que pensar cómo introducir estos conceptos de agroecología ya a nivel universitario o escuelas técnicas, donde se utilice más el tema de los plaguicidas, introducir otras opciones como las opciones que se presentan a través de la agroecología. Preguntan si pueden aclarar dónde fueron tomadas las muestras de agua. Las muestras de agua. Jonathan, ¿querés contar cómo retiraron las muestras? Sí. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, primero que nada. Recién ingreso a la charla de forma, ¿cómo decirlo? De forma un poco más, entro en frío, vamos a decirlo. Las muestras de agua se tomaron desde el pozo de las distintas escuelas. Lo que se hizo es, generalmente, la mayoría de las escuelas tenían una canilla que iba directamente a la bomba, y en esas se logró tomar muestras siguiendo los protocolos del CIMA, que es el Centro de Investigación de Medio Ambiente de la Universidad de La Plata. Siguiendo estos protocolos, tomamos las muestras por duplicado, se mantuvieron refrigeradas y se enviaron al laboratorio lo antes posible, al laboratorio de Virginia Aparicio. Muy bien, gracias, Jonathan. Hay una pregunta de Gabriel que dice, me interesaría saber si los bioplaguicidas conocidos hasta el momento alcanzan para sustituir los plaguicidas convencionales y si conocen a alguien que los esté utilizando. Gracias.
Bueno, voy a contestar así. Según las experiencias que se están haciendo en el INTA Barrow, trabajos de Martín Zamora, cuando el suelo está sano, cuando las plantas crecen naturalmente, no hay invasión de plagas. Eso podemos analizarlo un poquito después, pero no hay, cuando el ambiente está sano, cuando el suelo está sano, cuando las plantas están en un ambiente sano, no se necesitan plaguicidas ni sustancias tóxicas naturales para controlar plagas, no aparecen las plagas. Bien. También preguntan si durante el trabajo que realizaron, además de trabajar con los chicos y docentes, si convocaron a los padres o a otros integrantes de la comunidad. Intentamos. El problema es que los papás y las mamás están trabajando y no tienen mucho tiempo para reunirse con otras personas, otras actividades. En general, las directoras, las docentes, nos comentaban que es bastante difícil hacer reuniones con los papás, que generalmente aprovechan las situaciones de festejos para convocarlos. Intentamos, queríamos hacerlo, pero no pudimos lograrlo. Yo tenía una pregunta también que me parecía importante destacar, siendo que este es un proyecto de extensión en el cual participaron estudiantes de grado de distintas carreras de licenciatura de la facultad, saber qué valor tiene este tipo de experiencias para la propia formación académica, que por ahí escapa un poco de lo disciplinar, ¿no? De aprender una metodología, de aprender contenidos, y tiene que ver con salir al territorio, ir a entrar en contacto con las instituciones, con la gente. Entonces, por ahí si pueden contar un poquito de esa parte, me parece que es interesante. Jonathan. Les voy a contar desde mi propia experiencia, que fue tal vez hablando un poco por todos los alumnos. La realidad es que fue muy enriquecedora. Nosotros no tuvimos experiencias de este tipo durante la formación de la carrera. Uno cuando se encuentra en la carrera y ve distintas problemáticas medioambientales, es como que los cálculos y las soluciones son simples, pero cuando uno entra al territorio y ve las distintas problemáticas sociales, se complejizan muchísimo, por lo que hablar con los distintos actores sociales, con las distintas instituciones y demás, nos ha dado por ahí una formación que es superadora a la que veníamos teniendo. Verdaderamente ha sido una experiencia muy linda. Nos hemos encontrado con problemas que jamás pensamos que nos íbamos a encontrar. Nos hemos encontrado con cosas muy lindas también que no pensábamos que nos íbamos a encontrar, porque uno sinceramente pensaba que era ir a la escuela, interactuar con los chicos, tomar muestras de suelo y nada más, pero dentro de todo el proyecto han sucedido cantidad de cosas que la verdad que han sido muy buenas para la formación de un estudiante, y que me parece que nos has dado una percepción social y una percepción de las instituciones muy diferentes a la que teníamos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que yo le recomendaría a cualquier estudiante de grado intentar, si no puede formar su grupo, su propio proyecto de extensión, si no puede meterse en cualquier proyecto de extensión que le interese, porque la formación que te va a brindar y la experiencia personal que esto vas a tener va a ser verdaderamente muy útil para la formación profesional que vamos a tener en el día de mañana. Gracias, Jonathan. Jonathan es estudiante de la licenciatura en Tecnología Ambiental de nuestra facultad y también fue uno de los impulsores de este
proyecto de extensión, así que también gracias por estar presente en la videollamada. No sé si tienen unos minutos más, si hay alguna otra pregunta. Acá preguntan si podrían explicar la diferencia entre agricultura de bajo impacto ambiental y agroecología. No sé cómo está definida la agricultura de bajo impacto ambiental. Uh-huh. También preguntaban si se habían contactado con abogados. Supongo que previo a publicar el informe. No hemos consultado con abogados. Bien, y agrego la última porque ya estamos en el horario, pero dice, en el informe, ¿se reportan valores comparativos de indicadores de impacto ambiental? En el informe tenemos incluidos los valores de las concentraciones detectadas y tenemos algunas tablas que armamos con información respecto de valores. Hay toda una cantidad, hay una sección bastante importante que trata de los valores de tolerancia, umbrales de tolerancia, ingesta aceptable diaria, definimos todos esos términos y en realidad somos bastante poco crédulos en esos valores. Son valores que se toman básicamente como referencia para cuestiones legales, pero no tienen un sustento científico razonable, por lo menos desde mi punto de vista. No sé si los otros coautores piensan exactamente igual. De lo que se deduce de las definiciones, de la forma en que se utilizan en distintos países, esos indicadores no sé si estoy entendiendo la pregunta, en todo caso, si me estoy refiriendo a lo que esta persona pregunta, pero es todo muy, muy relativo, dependiendo en muchas situaciones de cuestiones políticas, de cuestiones legales, pero no con un sustento científico aceptable. Bueno, yo les quiero agradecer muchos comentarios agradeciendo la charla y muchos mails también que después les podemos hacer llegar el informe, pero bueno, quería agradecerles esta conexión, mencionar también a Adela Tisnés, Soledad Fontana Rosa y Eduardo de Jerónimo, que si bien no hablaron, estuvieron también en la conexión y son parte del equipo, y bueno, muchos otros estudiantes que también los mencionamos al comienzo. Así que gracias por esta conexión, por esta charla. Y bueno, para los que quieran seguir conectados con este ciclo de Exactas Dialoga, vamos a continuar a partir del próximo miércoles, también los días miércoles a las 18 horas por nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, gracias a todos y hasta la semana que viene.